Hola, ¿qué tal mis amigos? Una vez más, ¿cómo hacerlo en casa? Tu canal. Llegaste al canal preferido. Aquí te hablamos de electrónica, te hablamos de electricidad, te hablamos de entrevistas, de personajes que tienen que ver con esta área que es tan grande, que es la electricidad, que es la electrónica. Y hoy me complace presentar, señores, un plato fuerte. Hoy me toca presentar a un personaje, señores, un educador, un padre, persona de respeto de la comunidad, un padre de la electrónica, porque también es de la vieja guardia. Ay, 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 señores, quédense con la entrevista, véanla al final, que esto es un palo, pero un palo. Así que no se mueva, porque hoy te traigo la entrevista del señor Adolfo Roca. Muy buena tarde para todos. Yo soy Adolfo Antonio Roca. Quiero hacerle una pequeña narrativa de transcurrir por este mundo, por la vida. Específicamente quiero hablarle de algunas cosas, especialmente de lo artesanal. Quiero decirle que a mi primera edad, el primer oficio que aprendí fue la zapatería, de cuyo oficio pude adquirir algunos conocimientos. Trabajé en Santiago, trabajé en Jamagua al Norte, en muchísimas partes trabajé zapatería. Más luego, siempre aspirante a los estudios, comencé a estudiar, porque en mi comunidad la escuela no tenía mucho rango, pero de todas formas comencé a adquirir libros para estudio y fui realizando diversos estudios como servicio, como estudiante libre. Ahí pude estudiar, hacer mi octavo curso, y también hacer el bachillerato en el Liceo de San Víctor. Pero dentro de esa misma parte quiero narrarle algo, alguna anécdota. Siempre fui aficionado específicamente a la electrónica, pero por curiosidad quiero hacerle esta anécdota. Cuando yo estaba bastante pequeño, un comerciante de mi comunidad compró uno de esos radios que venían anteriormente de pila. Yo tenía aproximadamente como algunos 8 años y yo no siempre me interesaba, me gustaba mucho escuchar la radio. Y él nos decía a nosotros, una vez yo le pregunté a él que cómo era que me encendía, que llegaba la voz a la radio. Y me dijo, esas son una gente que yo tengo ahí escondido. Y entonces nosotros no, como muchachos, siempre curiosos, creíamos que era así. Pero a mí eso no me convenció. Siempre entonces fui aficionado y yo pensaba, digo, ¿cómo será que llega la señal a la radio? Y es entonces cuando me decido por investigar. Y ya yo trabajaba, ya me fui a Santiago, y ahí en Santiago yo trabajaba con un técnico que era muy práctico, tenía 30 y pico de años como técnico. Y un día él me dijo, Adolfo, ¿y por qué usted no estudia? Porque ya que a usted le gusta tanto, porque yo sé teóricamente, prácticamente, pero yo teoría no sé. Entonces eso me llevó la inspiración a yo tratar de buscar la forma de estudiar. En esa época existían 2 escuelas que no sé si todavía existen, la National School y la Enfield School. Entonces opté por inscribirme en la Enfield School. Ahí estudié la parte teórica y muy agradecido, de ahí saqué mi diploma. Yo creo que sin jactancia son de los pocos técnicos viejos que tienen su diploma de escuela prestigiosa como la Enfield School de California. Bueno, y entonces ya en esa rama yo comienzo a trabajar ya la electrónica, en reparación de radio y televisión. Pero también uno de mis hijos, que es muy aficionado, muy pequeñito, ya comenzaba a acercarse al banco de trabajo y él comenzaba a hacer inventos. Muchas veces yo tenía que quitármelo del lado. Ese uno de mis hijos se llama Alcide Matías Roca, que ya es un profesional de electrónica y es un técnico ya con mucha capacidad. Pues él inventaba carritos, inventaba helicópteros, muchísimas cosas. Bueno, y así fue creciendo a mi lado hasta que él llegó a adquirir grande conocimiento. De tal forma que de la electrónica yo tengo mucho agradecimiento de la escuela que me capacitó y también de todos los trabajos que he podido realizar difícil en la electrónica. En la parte teórica, en la parte práctica, ya mi hijo es un hombre muy práctico que ya sabe mucho de electrónica. Ya yo naturalmente estoy un poco retirado, pero sí en la parte teórica yo tengo mucho conocimiento teórico de lo que es la electrónica, especialmente
como dije anteriormente, me llevó a investigar por dónde se radiaban las ondas hertzianas y cómo llegaban hacia los receptores. Y bueno, entonces comencé a aprenderme las etapas. Por ejemplo, la etapa osciladora, la etapa de frecuencia intermedia, muchísimas etapas de la etapa de audio, todas esas cuestiones que gracias a Dios me han dado muchísimos beneficios y me han ayudado muchísimo. Una pequeña anécdota también que tuve con un gran amigo mío, ya fallecido, y entonces quedaba una distancia aproximadamente de mi casa a la casa de él como de algunos 18 o 20 metros. Entonces él lo que hacía era que él arreglaba, pero él lo punchaba, pero ya yo tenía parte de la teoría. Y tenía una mañana entera luchando con un radio, y yo de mi casa oía cuando él lo punchaba y sonaba. Bueno, en definitiva, él decidió bajar a mi casa, donde yo estaba sentado en mi casa también. Y entonces cuando vas allá, yo de una vez fui a la parte teórica y práctica, y le puse a tocar el radio y me dice, cállalo, que no va a pagar nada si lo oye de una vez. Y esa fue una anécdota muy grande para mí. Entonces yo le apagué el radio y después le cobró $1.50 al hombre por ese radio, 150 pesos de ese tiempo. Bueno, esa era parte de lo que quería decir. También quiero agregarle algo, tal como lo decía anteriormente, quiero presentarle también a mi hijo, que es técnico, ya un hombre profesional, el cual era el niño que siempre estaba a mi lado, haciendo inventos, viéndole. A veces tenía yo que quitármelo de los lados. Ese era el hombre que siempre estaba a mi lado, siempre cuando yo estaba trabajando, y aprendió su oficio muy bien. Ya es electricista, ya es graduado. Y yo no era fresco cuando estaba chiquito, sí, muchas cosas. Me gustaba quitarle la mano, los destornilladores, la cosa, y echarlo porque había corriente peligrosa. Muchachos, quítateme de ahí. Sí, pero yo lo hay muchos de los televidentes que están ahí en el canal, ellos recuerdan de un invento que usted hizo con un teléfono, de un colmado, la casa. Sí, eso. Entonces yo tenía un comercio como casi a 200, 300 metros o 400 metros de mi casa, y entonces no había forma de comunicarnos cerca. Entonces me puse a inventar un intercom. Entonces ya con ese intercom ahí ya yo, porque alambre, ya yo me comunicaba a mi casa, y eso fue una admiración en la comunidad, que ya yo que sabía hacer el teléfono, decía la gente. Y fue ese intercom que yo preparé de mi casa al colmado. Aparte de técnico, de la electrónica, me dice usted que usted duró 36 años en educación. 40 años. 40 años en educación. Sí, en educación yo tuve la suerte de durar ese tiempo, 40 años, y tengo muchos recuerdos y muchos profesionales que han pasado por mi mano, que ya son profesionales, y gracias a Dios yo pude, y también en educación yo progresé, porque yo entré como un simple maestrico, como dice la gente. Cuando yo salí ya yo era director de núcleo, yo tenía 15 escuelas o 14 escuelas que supervisaba. Es decir, que en educación yo pude también hacer la vida de poder criar a mi familia, aunque el salario de nosotros fue muy pírrico, que todavía estamos esperando que un día nuestros aumentos en nuestra pensión lleguen un poquito más allá, pero de todas formas le doy gracias a Dios, porque en educación yo pude hacer mi casa y pude criar todos mis hijos. Aún en la casa usted se mantiene haciendo sus inventos, ¿verdad? Sí, yo en la casa nunca dejé de trabajar, porque yo todavía, hace mucho también yo hice la sastrería, aprendí a coser, y todavía en esta pandemia me puse a hacer mascarillas, vendí muchísimas mascarillas también ahí. Y muchas veces también aquí en la casa, en la parte electrónica, me pongo a hacer inventos, haciendo muchísimos inventos. Ahí, ahora mismo estoy haciendo un regulador ahí, que lo voy a terminar, un regulador de voltaje que necesito ahí. Y hago muchísimas cosas, yo tengo mi herramienta ahí, pero ya el hijo mío ya es el hombre. Ya. Mucha gente querida ahí que lo va a ver en este video tan importante, esta historia tan importante, mucha gente querida que son parte de usted, así que envíenle un saludo. Sí, un saludo para todos, específicamente para todos mis familiares, para toda mi familia, y también un afectuoso saludo que no puedo dejar de mencionarlo, y sobre todo a Radamés Fernández, porque le agradezco muchísimo que en esa época fue que me proporcionó parte para que yo siguiera mi curso con la Enfield School. Gracias, quiero darle las gracias muy repetidas también. Señores, todo hasta aquí, cómo hacerlo en casa con Alcides Roca, aquí conversando con el papá, con el padre, tanto a nivel genético como también a nivel
de la electrónica. Así que no te muevas, sigue con nosotros, dale like, comparte, suscríbete.